Sergio Marchi, periodista de ley, le agradecemos mucho el haber anunciado como maestro de ceremonias de esta pequeña presentación, que además me reconforta enormemente porque veo un montón de caras amigas para esta primera presentación, que yo nunca hice una presentación de un libro, esta es la primera, y tener amigos alrededor es fantástico, lo mismo que otra gente cuyas caras no conozco, pero se ve lo suficientemente interesada como para no salir huyendo de inmediato, lo cual ya es algo. Bueno, la cuestión es que cuando uno escribe un libro, tiene en mente un propósito o una función asignada a ese libro. Y en este caso particular, una de esas posibles funciones o propósitos son justamente el responder preguntas. Hay muchas preguntas con respecto al sentimiento gótico, al fenómeno gótico como tal. Por ejemplo, vamos a decirlo, el propio nombre gótico, ¿de dónde viene? ¿Cómo se usa? ¿Por qué se usa así? ¿Está correctamente usado? Eso seguramente lo encontrarán en las páginas del libro. Después tienen también, ténganlo en cuenta, la idea de cómo definimos el fenómeno gótico. Dentro de las posibilidades, yo dije sentimiento, movimiento, tribu, hay un montón de palabras, pero por ahí lo que corresponde es hablar de subcultura. ¿Por qué? Eso seguramente también lo encontrarán en las páginas del libro. Pueden preguntarse desde cuándo hay góticos. Esa también es una pregunta interesante y muy válida. ¿En qué marco se desarrolló esta inquietud primaria de lo oscuro, de lo misterioso, etcétera? Bueno, ustedes tómenlo también desde ese punto de vista y encontrarán esa respuesta, o por lo menos la continuación de esa inquietud en el libro. Yo preferí, sin embargo, para esta presentación, algo menos elaborado y quizás con una curiosidad y una amenidad más humana. Me gustaría presentarles al primer gótico. Esa es la idea. Porque en pocos casos, como en este, hubo un primer gótico, es decir, alguien que dio un puntapié inicial. No solo una persona identificable, sino además inapelable. Señoras y señores, con ustedes, aunque no lo crean, el primer gótico. Este señor se llama Horace Walpole. Tan temprano como en 1764 escribió una novelita titulada El Castillo de Otranto. Era una novelita que hoy en día consideraríamos tremendamente ingenua. Ingenua en el sentido de que tenía un páramo italiano alejado en el medioevo con un castillo particularmente gótico, diríamos hoy, un tirano que manejaba los hilos y una doncella que se desmayaba ante la primera sombra o ante la primera insinuación sexual. Todo eso que hoy en día nos parece tan ingenuo, en su momento alcanzó alrededor de las 150 ediciones, algo que un bestsellerista cualquiera hoy envidiaría. Dan Brown no creo que haya llegado a 150 ediciones en un solo país. Horace Walpole, este señor, sí. Acá vemos otra foto para ir cambiando. Y su particular interés en ese mundo que había quedado detrás le vino no tanto por su oficio. Él era hijo de Robert Walpole, primer ministro de Gran Bretaña, imagínense, rey, primer ministro. Y él era el hijo menor, no tenía la menor vocación por la política, era un ñoqui, ocupaba escaños, pero no le importaban, él coleccionaba arte. Tanto así, tanto le venía todo esto, que 20 años antes se mandó construir una villa de recreo o de placer, o como ustedes quieran llamarla, los ricos pueden darse el gusto, titulada Strawberry Hill, llamada Strawberry Hill. ¿Cómo fue que la construyó? Fue recorriendo por Inglaterra los diversos edificios en ruinas de épocas anteriores y tomando un vitro de aquí, una barbacana de aquí, una gárgola de acullá, se fue armando su villa con estos elementos. ¿Por qué? En aquel momento en Inglaterra había un sentimiento claramente anticatólico. El propio Horace Walpole era anticatólico, pero no pudo sustraerse al embrujo de aquellas épocas anteriores en que había una inquisición, había torturas, hogueras, o por lo menos eso era en la mentalidad
de los ingleses. Todos los elementos que hoy en día nosotros consideramos góticos ya los había prefigurado, tanto en arquitectura, con esta particular villa. Creo que tenemos otra foto por acá. Ya los había prefigurado Horace Walpole. ¿Por qué decimos que este señor inventó todo? Primero porque la novelita El Castillo de Otranto generó la novela gótica como tal. Lo que nosotros conocemos como novela gótica, y que luego se prolongaría a través de nombres que llegamos a conocer muy bien como Frankenstein de Mary Shelley o Drácula de Bram Stoker, ya lo había prefigurado nuestro hombre Horace Walpole en El Castillo de Otranto. Pero además, como impulsor de la arquitectura, los nobles y aristócratas ingleses que vieron lo que había hecho el amigo Walpole dijeron: ah, esta es la onda que viene. Y efectivamente era la onda que venía. El estilo neogótico se empezó a llamar de esa manera a partir de Horace Walpole. Esa es más o menos la idea. Tengo que hablar del libro también. Ya les presenté al primer gótico, pero es importante que les haga también un comentario breve acerca del libro. De lo que trata fundamentalmente es de dónde aparece este sentimiento gótico a lo largo del tiempo. No aparece en el mismo lugar ni en el mismo tiempo, ni en las mismas artes simultáneamente. Eso es fundamental entenderlo. Por eso en literatura, esta primera época que abarca desde los fines del siglo XVIII hasta principios del siglo siguiente, y que algunos dicen que termina con Mary Shelley y Frankenstein, fue un momento de esplendor gótico en la literatura. Luego dicen que ese esplendor decayó definitivamente, y por eso mismo fue absorbido por un género mayor llamado el género de terror, como lo conocemos hoy, y figuras como la de Edgar Allan Poe, mayormente. Algunos sostienen inclusive que nunca se cortó el cordón umbilical y que en literatura, por lo menos, sigue existiendo lo gótico como elemento, y hoy en día tenemos gente a la cual podemos adscribir, por lo menos algunos trabajos, como Stephen King, Anne Rice, Poppy Bright, ustedes nombren los que conozcan y gusten. Bueno, de literatura trata un capítulo del libro. Hay un capítulo también de cine, porque el cine en otra época completamente distinta, a principios del siglo XX, rescata esos elementos góticos y los incorpora en su estética. Esa estética incluye al expresionismo alemán, con obras fabulosas como el Nosferatu o el Gabinete del Dr. Caligari, etc. Luego, con los entrañables monstruos de la Universal, piensen ustedes, si gustan pensar, ¿no?, en Frankenstein, Drácula, el hombre lobo, el monstruo de la Laguna Negra, etcétera, etcétera. Y también en la música, sobre todo en la música, porque es innegable que este fenómeno actual, donde alguien habla de movimiento gótico, de subcultura gótica, se produce en torno a aquella explosión que se dio en 1980 en torno a la música. Entonces tenemos un capítulo de literatura, un capítulo de cine, un capítulo también de música y por supuesto de moda y subcultura, pero también hay un capítulo de BDSM o sadomasoquismo, como ustedes quieran llamarlo. ¿Por qué? Porque si bien son dos subculturas que cada una tiene sus características determinadas, han nacido al mismo tiempo, se han desarrollado por caminos paralelos y se han entrecruzado permanentemente, influyéndose mutuamente. De modo que me pareció muy justo incluir un capítulo para informar de lo que cada vez más se ve en una fiesta gótica cualquiera. Esa es la idea fundamental. Voy a dejarlos ahora en compañía de quien escribió conmigo el capítulo de música. Lo escribimos conjuntamente. Lo hicimos conjuntamente porque la idea mía, así de inocente como suena, como lo voy a decir, yo francamente no quería escribir un libro de música. Teniendo en cuenta mi historia dentro del tema musical, quería escribir un libro que no tuviera nada que ver con la música. Entonces pensé originalmente en que alguien escribiera el capítulo de música que no fuera yo. Bueno, finalmente lo terminamos escribiendo juntos y por supuesto elegí a una persona perfectamente idónea, lo que comúnmente se conoce por ahí como un capo, el señor Ezequiel Núñez.